culto leí un pasaje de Salmo 133. Y el Espíritu Santo es quien siempre está, hermanos, encajando la línea y dándonos la palabra que necesitamos. Y la Escritura dice en Jeremías: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Lo estoy leyendo para abreviar porque el tiempo nos va a ganar. Jeremías 23, usted puede leer en casa, verso 18. Dice, hermanos, la Escritura para todos nosotros los vasos del Señor, que para escuchar o ver la voz y la visión de Dios, ¿dónde tenemos que estar? En el secreto de Jehová. Amén. En esa intimidad con Dios, en el trato aún o en el cual Dios nos lleva. Estuve en corto tiempo, para mí puede haber sido muy largo, pero para el Señor habrá sido segundos, pero lo que el Señor está demandando de cada uno de nosotros, los vasos de Dios, es santidad a Jehová, consagración. Amén. ¿No les escuchan mis hermanos ancianos? ¿Están contentos con lo que son? No. Yo creo que yo no estoy contento con lo que soy hasta el día de hoy. Es por eso que el Señor nos mete al fuego. Amén, hermanos. Porque Dios no nos quiere ver rodeado de iniquidad o de inmundicia. Dios quiere, dice, hijos santos. Amén, hermanos. Santificados. El apóstol Pablo empieza en Corintios hablando un saludo, dice: a los santificados, pero por la fe, dice, los cuales van a ir siendo santificados, siendo santos en la experiencia. Y encontramos que la santificación no es solamente en el Espíritu. Usted puede estar acá en el Espíritu y se puede gozar, puede alabar, puede adorar, puede predicar. Pero la santificación, hermanos, que habla el apóstol Pablo en Tesalonicenses, dice: santificando nuestro espíritu, nuestra alma y también nuestro cuerpo. Es completo. No podemos estar solamente en el espíritu alabando y adorando a Dios y nuestra alma esté en iniquidad y nuestro cuerpo haciendo los deseos del alma. No. Sino que Dios quiere algo completamente, porque Él quiere manifestarse, como hemos escuchado también la palabra, nuestro hermano Daniel, que Él tiene y ha tenido un propósito desde el principio de realmente, hermanos, tener un hombre en esta tierra donde Él pueda poner su autoridad, su gobierno para sojuzgar la tierra, para reinar en esta tierra. Amén, hermano. Nuestro llamado no es irnos al cielo, no, allá no tenemos nada, debemos sí estar en el cielo, amén, para poder gobernar. Jesús estuvo en el cielo cuando caminaba en la tierra, y Él oía del Padre, dice: yo oigo del cielo, yo juzgo según como el Padre me está ordenando y hablo lo que Él me habla. Entonces, Él no estaba viviendo en la tierra, estaba viviendo en el cielo, pero estaba en la tierra, amén, hermanos. Y hemos escuchado muchas verdades que yo quiero seguir enfatizando o recordándoles, porque es necesario llevar nuestra porción, una visión clara de lo que el Señor está queriendo de cada uno de nosotros, de su pueblo. Tenemos muchos años en este caminar, algunos ya 40, otros 30, 20 años, otros pocos años, pero ¿a quién se le va a demandar más? Son a aquellos que han sido primeros o pioneros en esta verdad. ¿Creen esto, hermano? Sí. Y muchos no han calificado. Yo todavía estoy luchando, hermanos. Como dijo Pablo, lucho de tal manera, hermano, dice, que no vaya a ser que siendo heraldo para muchos, al final venga ¿qué? Ser eliminado. ¿Ustedes creen que a la edad que vamos ya estamos libres de tantas cosas? No, estamos propensos. Pero una de las cosas más terribles es con relación al reino. Quizás no tengamos mucho problema con la carne, o tal vez sí, pero a veces es con relación a las cosas espirituales.
nos gusta manosear, nos gusta manipular. Y Dios, hermanos, no va a permitir que el hombre le robe su gloria. Amén. Por eso es que dice, ¿quién estuvo en el secreto para oír y para ver? Si mis profetas, dice en este mismo libro, capítulo 23 en adelante, hubieran estado en mi secreto, dice, hubieran oído mis palabras y lo hubieran compartido a mi pueblo, y mi pueblo se hubiera vuelto de su mal camino. Es el propósito de Dios, porque voy a leerlo como tal, dice 23, el verso 22, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Amén, hermano. Y usted puede ir mirando más adelante, él dice, el que ve visión, cuente la visión, el que escucha el mensaje, comparte el mensaje. Amén, hermanos, o la palabra. Porque dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dios dice que su palabra es fuego. Amén, hermanos. La palabra de Dios es fuego y es martillo que quebranta, ¿qué? La piedra. No necesitamos nosotros arrear a un pueblo, empujarles a ustedes a caminar. Lo que necesitamos es una palabra que estemos oyéndolo en el secreto de Dios y poniendo nosotros como vasos ahí para ser limpiados, ser santificados, a fin de que fluya la palabra del Señor. De tal manera que Dios mismo estará haciendo su obra en nuestros medios. Amén, hermano. Así es que esto es solamente la introducción del mensaje. Pero como no me gusta mucho explayarme últimamente, estoy tratando más de compartir la esencia. Y el mensaje que tengo esta noche es en cuanto a la comunión, a la unidad. Y es algo que hemos venido oyendo y predicando, ya como le dije, al menos yo 47 años ya en este lugar, que lo he escuchado. Y todavía en el pueblo de Dios hay división. ¿Está aquí, hermanos? Cuando yo estaba pasando el tiempo difícil y clamando al Señor, Dios ya me había respondido la respuesta para mi enfermedad. Pero yo no le había oído o tomado atención. Era tan sencilla la cosa. Pero bueno, Dios tiene un tiempo. Tanta habilidad podemos tener para oír de Dios, pero llega un momento en que a veces nos quedamos bloqueados y nos entorpecemos y Dios está hablando. Porque yo pensaba y oraba al Señor, en el momento que estaba, le digo, yo quisiera una palabra de Dios para mí. Y esperaba que el Señor me la revele a mí directamente. Pero el Señor usó un varón, un vaso, un hermano, por medio del cual Él me trajo la respuesta para mi enfermedad, para mi mal. Yo no sé si era enfermedad porque yo he convivido con este mal desde la edad de 16 años, porque en la finca a esa edad fue donde se me creó la hernia, cuando todos los muchachos siempre hacíamos alarde de cargar cosas y meternos en el río y sacar el bullón azul en el hombro y cargar esa subida y ponerlo en la cocina. Recuerda, hermano. Pero a mí me sucedió algo que ese día el río estaba muy bajo en la cintura y yo tuve que doblarme mucho hacia abajo y ponerlo en el hombro y jalar con fuerza. Y cuando hago esto, ¡trac!, para atrás. De ahí fue la hernia. He convivido, no me da problema, nunca me ha dolido, no tenía necesidad de operarlo. Tampoco se me ocurrió pedirle al Señor que me sanara, porque Él me demostró su poder una vez cuando estaba dentro de una apendicitis muy aguda. El Señor me hizo la operación. Fue el primer milagro que Dios hizo en mi vida. Pero así es, cuando dejamos de oír la voz de Dios. El problema más grande es el religiosismo, cuando nos conformamos con la manera de servir a Dios, holgadamente, a nuestra manera, y creemos que esto es vida. Hacemos vida de iglesia,
pero no estamos teniendo una relación íntima con el Señor. Necesitamos esa comunión. Amén, hermanos. La comunión empieza primeramente con nuestro Dios. Y realmente, si usted tiene comunión con Dios, unión con Él, no es difícil tener comunión con el cuerpo y ser unos. Amén, hermanos. La unidad. Y realmente eso se dio. El hermano me dijo, cuando yo le mandé una foto, le dije, mira, esto tengo, ¿qué te parece? Él me dijo, José, la esposa es una doctora y internacionalmente es una gran doctora, hace todo el tiempo este tipo de trabajo y operaciones. Cuando yo visito Estados Unidos voy a su casa y me muestra la pantalla, me dice, estas operaciones hace amigo, y usted lo hace, sí. Cáncer de pulmón, cáncer al útero, hernias y un montón de cosas opera la hermana. ¿Y cómo lo hace? Parascópicamente, y todo está muy avanzada la ciencia. Y ella me dijo, por mí y su esposo, sácate la malla. Inmediatamente está infectada, no te demores más. Eso no va a sanar, José, sácate la malla. Escuché la voz. Dios me estaba hablando, pero no la recibí en mi corazón. Qué difícil es cuando Dios habla y usted lo deja pasar. Qué triste es cuando usted escucha la voz de Dios. Vez tras vez Dios usa sus vasos, envía su palabra, usted la deja pasar. ¿Sabe qué va a suceder, hermanos? Viene el tiempo de la prueba, el tiempo de la calamidad, y ahí si usted no está preparado, ahí será el lloro, ahí será el gritar, ahí será el correr a otros lugares, a otras instancias. Pero si estamos conectados con el Espíritu de Dios, siempre vamos a acudir a Él. Así es que, hermanos, unidad. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en San Juan capítulo 1:1, porque vamos a hablar primeramente, hermanos, de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, solamente para referirme y podamos ver un gran ejemplo para nosotros, porque eso es lo que necesitamos hoy. Ser unos. Amén, hermanos. Se ha hecho muy difícil, hermanos, esto para muchos creyentes, ser uno. Aún las parejas en los hogares se hace muy difícil ser uno. Pero miren aquí, dice que en el principio era Él, el verbo era con, y el verbo ¿quién era? Dios. Por Él dice fueron hechas todas las cosas que están creadas. Dice, en Él estaba la vida. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. En Él estaba la vida, dice, y Él era la luz de los hombres. Amén, hermanos. En el principio, en el huerto, hermanos, Dios creó cielos y tierra. Amén, hermanos. Y luego dice que el Espíritu, ¿dónde se movía? En la faz de las aguas. Y luego dice, dijo la palabra, el verbo, sea la luz. ¿Y qué fue? ¿Y la luz quién era? ¿Quién es? Cristo. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde el principio de la creación. Nunca el Padre estuvo solo. Hermanos, eso debemos tener en cuenta, hermanos. Por eso es cuando Él dice en la oración, Padre, que sean uno como yo soy uno. Amén, hermanos. Y este mensaje, el diablo sabe, hermanos, por eso es que él entorpece, se mete, usa la mente carnal, usa la ambigüedad del hombre o el querer manipular las cosas y se olvida de lo que Dios nos ha revelado al principio. Y es que Dios ha venido sacando hombres de nuestro medio. Preciosos hermanos, hoy estamos nosotros. Amén, hermanos. Hoy estamos nosotros. ¿Cómo vamos a responder a Dios? ¿Vamos a unirnos? Abran sus Biblias en 1 Corintios
El capítulo 1 les voy a referir, pero vamos a ver solo un versos ahí. Miren lo que dice el apóstol Pablo acá, pero busquen la escritura, luego les explico un poco y luego ustedes van a leer para seguir avanzando. De esa manera usted no va a ir a dormir a las 11 de la noche este día. Cuando el apóstol Pablo empieza la escritura en 1 Corintios, empieza saludando a la iglesia y hablando de su llamamiento. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, ¿en qué? Los santificados en Cristo Jesús. Lo que quería decir era esta palabra. Llamados a ser ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan ¿a quién? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted va leyendo los pasajes, él va alabándole a la iglesia de Corinto, diciéndole, ustedes han sido llenos de toda la riqueza espiritual. No había una iglesia como Corintios, milagros, sanidades, dones, ministerios, ciencia, fe, profecía. Amén, hermanos. Nos gozamos cuando escuchamos de algunas iglesias como la escuchamos de Tarapoto, nuestro hermano que comparte. Y nos faltaría el tiempo también, ustedes y nosotros compartiéramos todo lo que el Señor ha hecho. Ha sido grandes cosas que Dios ha hecho y sigue haciendo. Pero luego de todo ello que la iglesia estaba, llega más adelante y dice lo siguiente en el verso 10. ¿Qué dice? Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, diga, todos, que hablemos todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros que divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Teníamos una reunión hoy día y miramos una gran necesidad en este campamento, material por supuesto. Y si usted mira y dice, ¿cuánto se necesita? Preguntó un hermano. 300,000 soles. 300,000 soles. Porque usted y yo estamos pensando en dar un sol, lo máximo 5 soles. ¿Y usted se da cuenta por qué otras iglesias y otros movimientos surgen rápido? Porque son de un mismo parecer. Son unidos, aun cuando no entiendan mucho este mensaje del cuerpo, pero ellos son bien unidos. Mire toda esta cantidad de hermanos. Si mensualmente daríamos 100 soles cada miembro, no por iglesia, cada miembro, ¿cuántos creen que se reunirían? Está contando el tesorero, mejor todavía no. Pero es necesario, hermanos, tener una comunión los unos con los otros. Y esta comunión, hermanos, no es que estemos mezclados aquí solamente o juntos acá, sino debe ser en armonía. Amén, hermanos. En armonía. En esa comunión donde el amor de Dios brota de nuestros corazones, donde somos agradecidos al Señor por tenernos en este lugar y brindarnos un lugar donde podamos sentarnos y escuchar la palabra del Señor tranquilamente y degustar de lo que nos dan. Pero también tenemos que ir viendo, hermanos, que necesitamos avanzar en lo material y mucho más en lo espiritual. ¿Ya se fueron? Ah, están acá, digan amén. Dice de un mismo parecer, de un mismo sentir. Yo doy gracias al Señor porque Él permitió muy joven, y acá Daniel es testigo y algunos hermanos que estuvimos, mis hermanos menores, en un lugar. Es como si alguien nos hubiera soltado en medio del monte. ¡Fua!
y listo. Usted veía sol y luna y estrellas nada más, y monte alrededor. Pero en ese lugar había, hermanos, un entendimiento de que todas las cosas eran nuestras. Todas las cosas, nadie decía que este era tuyo o este era mío. Solo la casa donde vivías era tuyo, por supuesto, por la privacidad que cada uno tenía. Pero todos los trabajos unánimes, todos los cultos unánimes, todas las comidas unánimes, todos nos amargamos unánimes. Y desde ya había división, había contienda, había disensión, ya sea por la raza, por el apellido, por la forma que hablas, pero todas esas cosas el Señor nos ha ido enseñando para superar y llegar a un entendimiento. Y les decía, hermanos, es bueno que haya divisiones, es bueno que haya disentires, desacuerdos, pero no podemos vivir 5, 10, 20 años en lo mismo. Ya debemos llegar a un mismo pensamiento. Amén, hermanos. A un mismo parecer. Ni siquiera un año. Hermanos, ahí en ese lugar usted, si quería tener una perfecta comunión con Dios, Dios permitía que un hermano o una hermana te hable mal, o te dé, como dice, una revirada, o una mueca, etcétera, o hable mal de ti, y tú no podías cargarte en tu corazón y amargarte y hablar mal, porque luego cuando ibas a orar, ¿cómo crees que te sientes? Y eso no termina ahí. Bueno, ustedes se pueden amargar y se van a su casa. Al otro día tenía que aguantar, soportar en el desayuno, en el almuerzo, verle la misma cara, en la cena la misma cara, y en los cultos la misma cara. Dios. Y decirle a Dios, Señor, yo te amo, pero a ella no lo amo. No, Dios te tenía que enseñar. Tienes que aprender a amar. Tienes que aprender a perdonar. Amén, hermanos. Tienes que aprender a soportar. Amén. Hermanos, los desacuerdos, los disentires, no son división en el cuerpo de Cristo. ¿Me estoy dejando escuchar? Es necesario que haya. ¿Por qué es preciso que haya estas cosas? Lea la escritura en Corintios conmigo, capítulo 11. 1 Corintios 11. Quiero que entiendan sobre división y división. No estoy hablando de una división por rebelión, no, sino por conceptos. Usted puede atrincherarse en lo que cree que es lo correcto y el otro hermano pueda que no esté de acuerdo contigo. Eso no es división. Pero usted puede, hermanos, amar a su hermano a pesar de todo, aunque no tenga, porque voy a llegar a un punto que todos no tenemos la misma unidad de la fe, ni del conocimiento, ni la estatura, ni la longitud, ni la anchura, pero estamos todavía unidos. Porque hay cosas que todavía no comprendemos. Pero miren lo que dice acá en Corintios 11, el verso 17. Pablo empieza alabando a la iglesia en los primeros capítulos, diciéndole, les ruego no haya divisiones, porque escucho que ustedes están del lado de fulano, de sutano, y etcétera, como diríamos, y esto Dios borre de nuestros corazones, si es que hay yo del buen pastor, yo del tabernáculo, yo de allá, yo de acá, etcétera. No, hermanos, aquí no somos nadie de un lugar ni de otro lugar, aquí todos somos el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Amén, hermanos. ¿Está claro conmigo? Y no vaya diciéndole a la gente, porque no están en nuestros medios en este mover, no son del cuerpo de Cristo. Nunca diga eso a nuestros hermanos que tal vez están en la denominacional. Llegué a Trujillo y un hermano anciano que vivió en la finca y se separó de esta comunión y fluyó allá en una iglesia y tenía un cuerpo. Y me dice, José, quiero que me aclares un asunto. ¿Cuál es? Le digo, hermano, a ver, dime. Me dicen, ¿por qué dicen que nosotros no somos del cuerpo? ¿Tú qué dices? ¿No somos del cuerpo o no somos del cuerpo nosotros?
Porque el hecho de que no vayamos allá dice que no somos del cuerpo. Y él estaba confundido con eso, que no es el cuerpo, y eso le estaba carcomiendo la cabeza y pensando muchas cosas. Le digo, ¿qué dice tu Biblia? Él no dice que si tú perteneces a esa denominación, o a ese mover, o al otro movimiento, no eres parte del cuerpo. Dice que si tú has sido redimido por la sangre del Cordero, si Jesús murió por ti y por mí, y si Él derramó de su Espíritu Santo, Él nos dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Por eso es que le digo, no necesita decirle a la gente que no son del cuerpo. Eso es crear una secta. Si creen ustedes que nosotros somos solamente el cuerpo de Cristo, estamos engañados, hermanos. Dios tiene muchos hijos de Dios. A su tiempo Dios va a unir su pueblo. Dios va a traer su pueblo. La palabra, yo le dije, no vayas, me dicen, tengo que ir a tal grupo para decir que soy del cuerpo de León. No vayas. Al menos que el Espíritu de Dios te diga, muévete o mueve tu campamento y te vas a abrir. Porque si te vas pensando que es mejor, allá tenemos más problemas que en tu localidad. Y verdad. ¿Qué dice? El apóstol Pablo alaba a los hermanos y les dice, llenos de misterios y de dones y todo lo demás, pero en esto no os alabo, le dice el apóstol Pablo. ¿Qué estaba pasando? En el verso 17 del capítulo 11 de 1 Corintios. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay que dividir, y en parte lo creo, dice el apóstol Pablo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, desacuerdos, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son que aprobados. ¿Cuántos ya han desaprobado, hermanos, en este camino? Muchos. Este número es poco para los que se fueron. Es poco. Hubieron muchos hermanos, preciosos hermanos, pero al ver las cosas que sucedían, yo no me desaliento, pero yo le dije al hermano, y yo estoy cansado, en cierta medida. No es que estoy desalentado de ver esto, y digo, pero eso estoy, le digo, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor me dice, ponte en mi secreto, ve y oye mi palabra, la que yo hable, y tú cumplas y ser fiel en hablar. Mi palabra es la que hará volver de su mal camino a mi pueblo. Amén, hermanos. No soy yo, es su palabra. Porque como vuelvo a repetir, es como fuego y como martillo que quebranta la piedra, la roca. Ese es algo tremendo, amén, hermanos. ¿Habrá algo duro que se pueda resistir al fuego de Dios? ¿Al quebrantamiento? No. Dios viene a nuestras vidas trayendo fuego, amén, hermanos. Si tú no quieres ser libre por la meditación de la palabra de Dios, porque esa es la mejor oportunidad de venir y unirte al Señor y unirte a tus hermanos, es por medio de la palabra. Y si no la quieres recibir, el fuego de Dios, va a venir el fuego de pruebas. ¿Y les gusta eso, hermanos? Aunque no nos guste, pero a veces a veces llegamos allá. Porque Dios de todas maneras no nos va a dejar ahí. Preciso es que haya todas estas cosas, pero no para vivir enfrascados en ello. Amén, hermanos. Tenemos que ser sabios. Yo puedo disentir con mi hermano, puedo estar en desacuerdo en algo. Mi hermano no me puede aceptar, está bien, no nos dividimos, nos amamos, el amor de Dios está bien. Pero voy orando hasta que el Señor me dé a mí una claridad o le dé a mi hermano, compañero, la claridad que necesita. Y va a llegar el momento en que ambos le daremos la gloria al Señor. Amén, hermanos.
Miren, ¿por qué es que se nos fue dado 5 ministerios a la iglesia? ¿Qué fin tiene 5 ministerios en la iglesia? La Biblia, y usted lo sabe muy bien, lo dice. Dice que Él constituyó 5 ministerios, dice, para perfeccionarlos a todos los santos. Amén, hermanos. Perfeccionar es prepararlos, capacitarlos, entrenarlos. Dice, de tal manera que sean preparados para toda buena obra. Amén, hermanos. Ese es el trabajo que el Señor nos ha dado. Dice, para el ministerio, también dice, para el ministerio y la edificación del cuerpo ¿de quién? De Cristo. ¿Y qué más sigue diciendo? Hasta que todos lleguemos a la medida. A ver, abra sus Biblias, hermanos, en Efesios. Dicen, hermano, eso lo escuchaba hace años. Sí, pero ¿cuánto hay de vivencia de esta palabra? Todavía no hemos llegado. Capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos, ¿qué? A la unidad de la fe y del conocimiento de quién? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué es tan importante? Para que ya no seamos, como dije al principio, no lo dije, me pasé por alto el verso. Yo le dije que el Señor me había dicho que debemos dejar de ser niños. Y está en Corintios 3, me pasé el pasaje. No expliqué, 1 Corintios 3. Cuando el apóstol dice, no pude hablaros como a espirituales, sino les he hablado como a niños, como a carnales, porque os habéis hecho tardos para oír. Amén, hermanos. Para que no seamos, dice, fluctuantes, dice aquí, y ser movidos por cualquier estratagema de hombres que para engañar, con doctrinas emplean con astucia las artimañas del error. Mire, hermanos, y es una advertencia, usted va a ser movido de su fe. Y quizás ya esté movido. Pero si usted no está seguro, es menester que se afirme, porque cuando viene el viento de doctrinas, y de pronto lo voy a ver en otra iglesia, o me va a decir, hermanitos, hasta aquí nomás, chao, ya me voy, porque encontró un problema dentro de la iglesia, algo que no podía soportar. Y esas son las cosas que hacen correr a muchos que no han crecido. Un chisme lo saca de la iglesia, una calumnia lo saca de la iglesia, un maltrato lo saca de la iglesia o de la comunión. Y a veces los que defraudan no son los niños, a veces son los más viejos que están en la iglesia, que no han crecido también, que están como niños. Sí, hermanos, así es. Por eso, si usted tiene costumbre de agarrar el WhatsApp y escuchar todo lo que predican toda la gente, el ministro de todo lugar, más vale que usted se cerciore e indague cuál es el testimonio que tienen de vida delante de Dios. Tómese el trabajo, siquiera de averiguar. Ese es uno. Y otro también, que hablan aún los mismos mensajes del mover. También tomen el mismo trabajo de escudriñar y ver, averiguar si ese cuerpo vive lo que predica o simplemente son mensajes que se aprendió aquí. Y muchas veces hay hermanos que vienen a estas reuniones y están aquí, no quiero ofenderles, pero lo que hacen ellos es solamente aprender la palabra y luego se van y lo predican por todo lado. Pero ellos no son parte de nosotros, no viven esta corporalidad, no tienen nada que ver, simplemente son hermanos que dicen, sí, hermanito, estamos aquí en la fiesta, etcétera, etcétera, pero luego
van por su lado. Y cuando a veces quieren pedirnos en la iglesia que les demos el púlpito, y le decimos, hermano, no, se molestan. Porque no podemos permitir que personas desordenadas, aun sean nuestros preciosos hermanos, se paren en este púlpito para enseñar. Se predica con el ejemplo. Amén, hermanos. No solamente con palabras. Ya hemos tenido muchos encuentros con este tipo de hermanos. Tenemos algunos todavía. Pero es necesario que nosotros estemos muy atentos porque, hermanos, el espíritu de error, la audacia que tiene el enemigo para engañar es tremenda, es tan sutil. Primero te adula. ¿Sí, hermanos? ¿Saben qué es adular? Sí. Y dice Pablo, te adulan para sacar provecho de ti. En el pasaje de Jeremías que hemos leído, decía, la palabra decía, al profeta que dijo, soñé, 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 palabra de Dios. Yo no lo envié, dice el Señor. Hay muchos soñadores que mancillan la carne. ¿Saben qué significa eso, no? Fornican. Y no hablamos solamente de fornicación, el cuerpo. Fornican con todo espíritu. De todo hablan. De todo mezclan la verdad. Y es muy sutil para desviarnos. Y hay hermanos que puedan estar ya leudados y no es raro cuando un hermano a veces dice, hermano, pero yo lo entiendo así. Pero dice, hermano, tú tienes la palabra que el Señor ha escrito en tu corazón. Les tratas de enseñar, pero dice, no, yo no lo creo que sea así, es de esta manera. Entonces uno se da cuenta, digo, ¿qué pasó? Se leudó. ¿Dónde lo aprendió? No en nuestros medios, estuvo en nuestros medios. Cuando estaba en ese lugar, hermanos, postrado, el Señor me habló muchas cosas y una de estas fue la siguiente. Cuando tomé la escritura de Juan, el Señor me dijo, yo preguntaba al Señor, yo le decía, Señor, yo necesito una palabra para mí, ya me la había dado por el hermano, no la tomé en cuenta, pero el Señor me dijo, yo te voy a dar una palabra, yo necesitaba una palabra para mí, para mi vida espiritual. Y el Señor me dijo, por el celular. Es algo raro que el Señor me diga, entrégame eso para... No es que me estaba diciendo, no lo vas a usar, sino, entrega eso. Y yo le dije, Señor, el celular. Porque el celular, mientras yo estaba en la prueba, yo escuchaba los mensajes de Jimmy Swaggart y me caían lágrimas. Y uno pensaría, cuando uno se vuelve religioso, pensaría que es Dios quien te está tocando. Cuando no era el Espíritu de Dios. Pues cuando antes lo escuché también me hacía llorar. Y me hacía llorar, pero en el fondo no había un verdadero arrepentimiento. No había una respuesta. Y ahí es donde me dijo el Señor, mira, mucha gente usa el celular y escucha mensajes, lo manda al otro, lo manda al otro, lo manda al otro. Y si tienen una página, ahí está colgado, el tabernáculo, el buen pastor, ahí está colgado los mensajes de todo tipo. Me dijo, eso es cueva de ladrones y negocio que hacen. Porque a quien le beneficia es al que más adeptos tiene. Y todo eso se baja. Y el Señor me dijo, ni los mensajes del cuerpo que escuchaste hace 40, 30 años, ni los que escuchaste hace 5, 10 años, no te sirven en este momento de la prueba. No te sirve en el momento de la prueba y del trato de Dios. No te saca, hermano, al menos que Dios use esa palabra por su Espíritu y lo haga real. Pero si Dios no toca esa verdad que hemos escuchado y llega a nuestras vidas, no te sirve. Yo no digo que no sirve, sino que no te sirve en el tiempo de la prueba. Tú necesitas en ese momento una palabra de Dios para tu necesidad en ese momento. Y no la del hermano Fran, no la del hermano Bari,
no la del hermano Samuel Fay, no de ningún otro ministro, sino una palabra de Dios hoy. Amén, hermanos. Muchos se han quedado colgados con el mensaje que predicaron los grandes hombres. Yo te pregunto, ¿qué estás escuchando hoy? Y tú no podrás oír si no tienes comunión con Él. Y menos si no tienes comunión con el cuerpo que son tus hermanos. No habrá ninguna palabra que Dios te pueda hablar. Otro espíritu te está ministrando y te va a engañar. Estamos aquí, hermano. Por eso es necesario tener una palabra hoy del Señor. Y el Señor me dijo, tú no necesitas el celular, ni siquiera para... Yo todavía le estaba diciendo, Señor, pero es que hay algunas palabras que yo no le entiendo y necesito abrir el diccionario y este es muy bueno. Me dijo, cuando yo hable contigo, yo te voy a hablar cara a cara. Aleluya. Yo no te voy a dar palabras escogidas. Te voy a dar palabras que mi pueblo entienda. Y si yo te digo que mi pueblo se ha quedado carnal y se ha quedado niño, es porque yo te lo digo, despierta mi pueblo, madura pueblo de Dios. Amén, hermanos. Deja de los pleitos, de las contiendas, de los chismes y de cuantas cosas que nos tienen detenidos ahí. De las divisiones, de las disensiones y de cuántas cosas la Biblia nos dice que tenemos que ser libres. Amén, hermanos. Es tiempo de madurar. Y cuando les digo que no hemos llegado a la unidad de la fe, porque hoy podemos coordinar los ministros sobre un asunto de la obra y decimos, vamos a tratar este asunto. Pasa un mes o pasan días y lo cambian y dicen, no, el Señor me ha hablado que debe ser de esta manera. Quiero decirles algo, hermanos. En asuntos de gobierno y de autoridad, los principios son claros. No se los puede cambiar. Muchas veces confundimos los temas doctrinales o sobre el amor de Dios y decimos, no, es que amamos al hermano, amamos al fulano, amamos a tal, no podemos dejarlo, es que necesitamos ir y verlo, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, amor. ¿Sabe qué dice la iglesia de Apocalipsis? ¿Qué dice? Ya lo repitieron los hermanos. Tenía una corona de 12 estrellas, que habla del gobierno de Dios. Amén, hermanos. Cuando somos niños y jóvenes y ávidos, estamos en un ministerio, todos pensamos que es amor, es gozo, es misericordia y todo lo demás. Pero cuando entramos en la tercera fiesta, hermano Daniel, no entramos para jugar con las cosas del reino sobre autoridad, porque Dios no permite rebelión en su pueblo. Amén, hermanos. Tarde que temprano Dios va a salir al encuentro. Y de aquellos que apoyamos rebelión, Dios nos saldrá al encuentro también. Yo no puedo salirme de la iglesia que estoy, amargado por algún problema, y los dejo los hermanos y me voy. Y luego le digo al hermano Daniel, visítame porque yo necesito que me visites. En mi localidad hay algunos hermanos si quieren la obra, etc. No, hermano Daniel, no haga nunca eso. Usted dígame, vuelve y sométete en la casa donde has empezado. Eso es su misión, eso es entrar bajo el gobierno de Dios. Pero nosotros jugamos con las cosas, no hemos madurado. Y eso es lo que tienen muchos hermanos que se han separado de nosotros, porque cuando hemos querido seguir y querer ponerlos bajo el gobierno de Dios, no del hombre, ellos han dicho, no, me voy. Es mejor si se van, porque tú lo libras de algo terrible que Dios va a hacer. Si usted lee Jeremías completo, dice que él viene como una tempestad. Hermanos, si el diablo
el mismo diablo, dice que se rebeló. Cuando yo encuentro, digo, pero no fue mucho lo que él hizo. Él dijo, simplemente pensó y dijo, subiré al cielo. Junto a las estrellas de Dios haré mi trono. Levantaré mi trono allá. Seré semejante a Dios. ¿Qué le dijo Dios? Abajo, derribado eres tú hasta el Seol. ¿Cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Judas dice, si ellos, esos ángeles que no guardaron su dignidad, fueron arrojados al abismo, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? Dios no nos quita la vida, pero nos va a arrojar a profundidades de oscuridad. Y pensaremos que estamos en el reino de Dios. Y pensaremos que levantamos una grande obra. No, hermanos, hay que estar serios, dirigidos a los hermanos, y yo insto a los ancianos, digo, hay que madurar. Hay que volver a los principios de la palabra. Watchman decía de esta manera, estamos en la doctrina con Cristo, pero en los principios estamos con Satanás. No confunda una cosa con la otra. Amor es amor. Y al final, dice hermanos, hoy no vemos claramente, vemos como por espejo. Amén, hermanos. Porque estamos niños, dice él. Pero cuando dejemos las cosas de niños, entonces veremos las cosas tal como son. ¿Lo dice Corintios o no lo dice? Y ahora dice, hay todavía la ciencia, las lenguas, todo un ministerio, pero, hermanos, dice, llegará el tiempo en que solamente habrá la fe, la esperanza y el amor. Amén, hermanos. Pablo los insta a salir de la niñez, dice, si hay niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Tantos años en nuestros medios, tanta palabra que hemos recibido y no podamos haberte atesorado. Necesitamos la unidad de la fe en nuestros principios, en el credo que creemos desde el principio. Amén, hermanos. Y el conocimiento. La iglesia, hermanos, de Apocalipsis, termino con ello porque ya falta el tiempo y ya no sé si volveré a decir algo más, pero, hermanos, tenía sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba vestida o revestida del sol. Pero ¿sabe dónde lo tenía la luna? Debajo. Y es muy peligroso para la iglesia guiarse por el conocimiento, que es la luna. ¿Están aquí, hermanos? Todo lo que tú escuchas acá, si tú no lo permites que el Espíritu de Dios lo haga real en tu vida y obre en ti, es solamente mero conocimiento. Es solamente conocimiento. Y usted no puede andar en la luz de aquellos hombres que trajeron este conocimiento. Usted necesita su propia luz, su propia revelación. Amén, hermanos, su propia visión, que no va a ser diferente que los demás tienen, pero es muy diferente que Dios te lo dé a ti y te lo hable a ti. Y puedes decir, como yo decía, a la edad de 16 años decía, ahora yo no sirvo a Dios porque mi madre me trajo. Yo no sirvo a Dios porque los ancianos me enseñan, sino decía, yo sirvo a Dios porque Dios me está hablando a mí y está trayendo convicción a mi vida. Y yo decía, nunca dejaré al Señor, porque cuando uno prueba y conoce a Dios en una experiencia real, no oída, no como Job de oídas nada más, sino cuando usted ve, no con estos ojos naturales, sino con sus ojos de su entendimiento, usted ve y entiende el plan y el propósito de Dios. Es difícil que usted pueda ser arrebatado o engañado de los propósitos de Dios. Si no, vienen los vientos, te mueven. Viene la carne, jóvenes, viene la carne, viene el diablo y te olvidas de todo. ¿Por qué? Porque no tuviste una palabra.
David cuando era joven decía, lámpara es a mis pies y lumbrera. ¿Con qué limpiará el joven su camino? De día y de noche medito en ella. Amén, hermanos. Seré como un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Amén, hermanos. Son escrituras que desde muy joven las grabé en mi corazón y empecé a meditar y a vivir en ella. Oh, cuánto amo yo te ley. No es un poema. Oh, cuánto amo yo. No, hermanos. Era algo que usted leía la escritura, lo memorizaba, lo repetía, iba al campo, estaba sonando, estaba usted meditando. Y mientras usted y yo hacía eso, el Espíritu de Dios venía y traía conocimiento, revelación, verdad sobre cualquier palabra. No era simplemente letra muerta, pero necesita la letra. Amén, hermanos. Dios los bendiga, hermano. Pero algo quisiera pedirles. No me aplaudan. No soy artista. Si me voy en mi asiento, digan amén, gloria a Dios, porque eso me dará a entender que ustedes están comprometiéndose con el Señor. Amén.